Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes. El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Hoy día el evangelista Lucas continúa explayándose en el tema que habíamos escuchado ayer, los primeros versículos del capítulo 12, en que Jesús nos insta a estar preparados para el día de su venida. Ayer, recordemos, Jesús nos decía que es necesario que estemos con la lámpara encendida y con los lomos bien ceñidos para estar preparados para el día de su venida. Y hoy día también da el testimonio, ¿no es cierto?, de este ladrón que llega en cualquier momento y el dueño de casa debe estar pendiente, esperando que no lo vengan a sorprender. Es decir, Jesús quiere que estemos perseverando en la fe, en la gracia de Dios y siempre vigilantes contra el pecado, para que el ladrón que nos puede robar la gracia de Dios no pueda quitarnos esa llamita que tanto nos ha costado que sea encendida por el mismo Señor, pero que requiere también de nuestra colaboración humana para que pueda brillar. Y también nos invita el Señor a reavivar la llama de la fe, a profundizarla cada vez más, porque a todos nos da una misión en la vida, una tarea, una responsabilidad. Y eso significa la respuesta que le da Jesús a Pedro cuando le pregunta si esta parábola es para todas las personas del mundo en general, que tienen que seguir la voz de la conciencia, estudiar cuál es la ley natural, cómo nos habla Dios a través de nuestra propia naturaleza, ¿no? La ley eterna se refleja en la razón del hombre. Entonces todos saben cuál es el camino del bien y cuál es el camino del mal, cuál es la decisión que agrada o desagrada a Dios en cada circunstancia. Sin embargo, Jesús dice que para aquellos que tienen más conciencia de ser servidores de Jesús y que han recibido una tarea especial, y aquí podemos considerar no solamente los clérigos, es decir, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, sino todos los que tienen una misión divina, los profesores, los papás, en primer lugar, frente a sus hijos, los padrinos con sus ahijados, los directores espirituales, los catequistas, todo aquel que tiene una misión de guiar, de conducir por el buen camino algunas profesiones como la psicología, la orientación, la terapia de matrimonios que están en crisis, por ejemplo. En fin, hay tantas maneras de guiar a otras personas, de
participar de esta misión paternal de Jesús, buen pastor, con almas que nos son confiadas. Bueno, Jesús dice que para estos no solamente hay que exigir una llamita especial, una atención, una vigilancia particular, sino que también se les exigirá más aún, ¿no? Se les exigirá por su propia alma y se les exigirá también por la salvación eterna de aquellas almas que les fueron confiadas, porque al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que mucho se le confió, más aún se le exigirá. Así es que este administrador fiel, solícito, que cuida la voluntad de su amo y está atento a servir a sus criados, servirlos, tratarlos bien, y él mismo ser un buen criado, un buen servidor, ese recibirá un gran premio. Dice que cuando vuelva el Señor, le dará entonces un gran premio. Él mismo los servirá. Jesús mismo servirá a aquellos que le son fieles, lo cual ya lo podemos de alguna manera aprovechar, disfrutar, entrever también en este mundo cada vez que vamos a la Santa Misa, porque el Señor en la Eucaristía nos está sirviendo de un modo extraordinario. Cuando vamos a recibir la comunión, por ejemplo, y por manos del sacerdote nos da la comunión, a mi modo de ver, el modo más hermoso siempre será recibirlo con humildad en la boca. Algunas personas hacen un gesto antes de reconocimiento, se arrodillan, porque realmente es el Señor el que estamos recibiendo. Es Jesús mismo que nos está sirviendo y nos está dando la comida divina, el pan de vida eterna en nuestra propia boca. Nos da de beber su propia sangre. Puede haber un servicio, una entrega, un amor más grande que ese. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que entremos en esta dinámica del amor mutuo, del servicio mutuo, de poner todas nuestras facultades, nuestras potencialidades al servicio de Dios, poniéndonos al servicio de nuestros hermanos. Eso es ejercer bien la autoridad. Eso significa realizar bien nuestra libertad. Vivimos en una época en que las autoridades políticas que están candidateándose se definen como estatistas algunos, o si no más libertarios otros. Pero ¿quién se define como realmente seguidor de la voluntad de Dios? Porque el que dice yo abogo por la libertad, ¿a qué libertad se refiere? La libertad de hacer lo que quiero, la libertad de considerarme yo un pequeño Dios y que nadie me puede decir nada si yo no estoy transgrediendo la libertad del prójimo. ¿Es esa la verdadera libertad? O descansar totalmente mi obligación en las manos del Estado para que el Estado me obligue a hacer lo que yo no quiero, incluso con tal de recibir todo ya dado, todo hecho, todo bonificado, todo simple, pero impidiéndome desplegar todas mis potencialidades, mis talentos. Son visiones demasiado reductivas de la libertad. Ciertamente la libertad a la cual el Señor nos llama es la libertad del amor, la libertad de los hijos de Dios, que consiste en reconocer lo que somos. Somos criaturas, somos hijos amados de Dios, somos muy poquita cosa, tendemos al pecado, tenemos muchas debilidades, pero Dios nos ama infinitamente y si nos ponemos en sus manos podemos también colocarnos en su servicio, ayudar a Jesús a extender su reino, que significa servir a nuestros hermanos. Hacer algo significativo en esta vida, sin duda, es hacer que los talentos que he recibido fructifiquen en forma de ofrenda, de servicio, de entrega por los demás. Si entendemos eso, somos aquellos que están en el grupo del administrador prudente, reflejado principalmente en San José, a quien se le confió
la administración más preciosa que puede existir, la Sagrada Familia, compuesta por María Santísima y en especial el Niño Dios. Y él se puso, siendo el jefe de familia, al servicio de ambos, reconociéndose el más pequeño de todos. Ese es el camino del servicio. El otro camino de utilizar la libertad como libertinaje que consiste en, dice Jesús, aprovecharse de los subordinados, de los inferiores, pegarles, emborracharse, tratar mal a los mozos, a las mozas. Bueno, ese recibirá un castigo eterno. Y aquel que no cumple con la voluntad de Dios o cumple de forma muy mediocre, con tibieza, hace lo que Dios quiere, pero simplemente por puro deber y no por amor, dice Jesús que recibirá muchos azotes. Eso significa, tendrá que pasar por el purgatorio. Es digno de castigo. Y el que haga pocos, digamos así, actos que ofenden a Dios, recibirá también pocos castigos, pocos azotes, tendrá un purgatorio más corto. Entonces, San Lucas nos invita a reflexionar en cómo estamos llevando adelante nuestra vida y si verdaderamente estamos preparados para recibir al Señor, para ser llamados a su presencia, para el momento de la muerte y del juicio final y del juicio particular. Entonces, frente a este Evangelio, hoy día nosotros con humildad queremos pedirle perdón al Señor y volver a empezar, si es necesario, convertirnos, avivar la llama del amor y hacer el propósito firme de dedicar este tiempo tan corto de la vida y que se pasa cada día más rápido, a servirlo, a hacer la voluntad de Dios. No hay otra libertad mayor que esa, hacerme esclavo del Señor, a ejemplo de Jesús, María y José.